CXO Community. Y ahora vamos a dar paso a Roberto Landon, presidente y CEO de Chumain Servicios Informáticos, quien nos va a hablar de seguridad física e informática, un solo corazón o corazón partido, ¿no? Dependiendo cada industria. Así que Roberto nos va a estar hablando de esta convergencia. Bueno, buenos días a todos, gracias por su asistencia. La idea de esta charla es un poco que conozcan qué es lo que se está llevando adelante en términos de tendencias, en normas internacionales, como para hacer que cada vez más el responsable de seguridad de la empresa tenga bajo su injerencia, bajo su control, todas las acciones y todas las áreas de protección de la información, independientemente que sea en formato físico o en un ambiente distinto al digital. Primero tenemos que tener en claro y tener identificado qué significa el concepto de información, qué significa el concepto de valor de la información, como para poder después entender todo lo que vamos a estar viendo. Lo fundamental es, hoy las empresas funcionan y operan en el mercado gracias a la información que están manejando. Cualquier actitud o cualquier incidente que de alguna manera atente contra esta información puede llegar a colocar en un riesgo severo y, dependiendo de la situación, hasta puede ser un riesgo mortal para una empresa el hecho de que le destruyan información, le dañen información, le roben por espionaje, le copien por plagio proyectos que están a punto de sacar en forma estratégica y alguien se adelante y lo saca primero al mercado, y eso hace que todas las inversiones en investigación, desarrollo y marketing de las empresas vayan a parar a la basura. Lo que es importante es tener en claro que esto no sucede en una forma donde estamos hablando teóricamente, lo que puede llegar a pasar, lo que dicen los libros. No, esto es una acción realmente clara y taxativa, que en muy poco tiempo una empresa realmente puede tener una situación bastante problemática si le sucede cualquiera de estas situaciones. ¿Quiénes son los que pueden robar la información? Es otro de los conceptos que también tenemos que tener en claro, porque si no pensamos que solamente los ciberdelincuentes, accediendo a través de sesiones de meditación trascendental, se conectan a internet y logran entrar en las computadoras y servidores de las empresas. Y la situación no es así. La situación es que nos encontramos hasta con delincuentes comunes, que ya han habido casos, a pesar de todo tipo de protección informática que se le hubieran colocado a los servidores, a las workstations, etc. Si entra un grupo comando, como pasó en una empresa de colchones hace cosa de 3 o 4 años atrás, y de golpe ingresan al área donde están todos los equipos, se cargan los equipos abajo del brazo, los cargan en una camioneta y se llevan absolutamente todo, el firewall, el sistema de prevención de intrusos, ¿de qué sirvió? Entonces, lo que tenemos que tener en claro es delincuentes comunes, hackers, crackers, como los quieran nombrar, como para que los hackers de sombrero blanco no se sientan tocados o afectados. Pero también nos encontramos, como decía Nicolás, que muchos de los incidentes de seguridad, muchos de los riesgos de seguridad ocurren desde dentro de las organizaciones. No solamente por el hecho de que la gente está en conocimiento de cuáles son las cosas que está autorizado a hacer y sabe que puede hacer, sino muchas veces porque en forma accidental, no intencional, no cumplen, o mejor dicho, incumplen políticas de seguridad dentro de la empresa y a veces colocan en riesgo determinados recursos. Empleados deshonestos, empleados despechados, ex empleados. Está sucediendo mucho, sobre todo en empresas de Estados Unidos, que la gente que sale a la calle con las cajas después de dejar sus puestos de trabajo a raíz de la recesión que está haciendo que las empresas estén colocando bastante gente en la calle. Bueno, toda esa gente está saliendo con un sentimiento de resentimiento hacia la empresa y obviamente están dispuestos al mejor postor a ver a quién le pueden llegar a facilitar información interna de esa compañía. Pero también personal desatento o no comprometido, esas personas que siempre dicen, no, yo me olvido siempre la password, entonces mejor la pego en un sticker al costado de la terminal, así la tengo siempre presente. Y esa persona es la que está dejando la ventana abierta cuando tenemos la puerta blindada recién colocada en la casa. Es decir,
son los que tiran al piso todos los esfuerzos que la organización está haciendo para proteger la información. ¿Qué hacemos ante esto? ¿Cuál es la situación de lo que está sucediendo hoy en las compañías? El tema de seguridad física, ustedes vieron que empezó a avanzar rápidamente por cuestiones de protección ante robos, ante vandalismos, etc. Hoy las empresas tienen personal de vigilancia, generalmente es personal contratado, tercerizado, que son los que se preocupan de velar físicamente para que no se accedan a las instalaciones de la empresa. Los controles de accesos que se empiezan a colocar en algunas empresas, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué motivo? Si uno realmente lo que quiere bloquear es el ingreso de una persona no autorizada, en algunas empresas colocan molinetes tan bajitos que si cualquiera lo quiere pasar, salta por encima, y en otras empresas esos molinetes tienen el tamaño de 2,5 metros de alto, y que la persona, aunque quiera, no va a poder pasar por ningún lado. Y es dependiendo cuál es el nivel de concientización que se tenga respecto de qué es lo que se quiere proteger y de qué manera se lo quiere impedir. Ese tipo de control de accesos, muchas empresas lo tienen a través de credenciales o tarjetas magnéticas, otras están empezando a ver que para evitar lo que significa la acción de préstamo de la tarjeta o la acción de robo de la tarjeta, y yo encontrarme una tarjeta magnética y por lo tanto probarla a ver si puedo pasar, y si paso ingreso, empezaron a colocar sistemas de accesos con soluciones biométricas, lectores de huella digital o escáner de mano. Generalmente las empresas se están acostumbrando más a que las áreas restringidas de acceso sí empiezan a colocar ese tipo de dispositivos. Y en realidad es algo que lo tendríamos que tener considerado ya desde los accesos más básicos. Guarda de imágenes. Muchas empresas vemos que están con cámaras guardando información, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, y cuando le preguntamos a los responsables, ¿y qué pasa con esta información? Y cada 30 días se vuelve a pisar con información nueva. ¿Pero qué pasa si tienen que hacer un análisis forense o una investigación de algo que fue superior a 30 días? Perdemos la información, no la tenemos. Y la otra pregunta, ¿qué pasa si alguien viene, que es lo que normalmente sucede en los bancos, cuando ingresan a una sucursal del banco a tratar de robar, lo primero que hacen, hay alguien que se encarga de buscar de cómo desafectar las cámaras y cómo destruir la máquina grabadora de imágenes, para que justamente no haya evidencias de eso. Y les pregunto, bueno, pero ¿qué pasa si alguien viene y destruye la información acá? Es decir, busca el servidor donde está guardando la información digital o busca sus grabadoras de videograbación y las destruye. Y no podemos hacer más nada. Pocos son los que consideran que tienen que tener esa información mirroreada o espejada sobre otro sitio para que esa información como evidencia siga siendo legítima y siga siendo existente. Y el otro punto también, y esto asociado a las empresas que ahora empiezan a ver que por requerimientos internacionales o requerimientos de negocio o para ganar negocios con clientes que tienen exigencias de seguridad más altas, ven que tienen que empezar a cumplir con estándares internacionales, ¿sí? Entonces se empiezan a preocupar de, bueno, ¿qué necesito cumplir para cumplir con la norma ISO 27001, por ejemplo? Y empieza, uno de los puntos es cuál es el nivel de identificación que hay de la gente. Y es muy común ver en las organizaciones, todavía son pocas relativamente, contemplando la cantidad de empresas que hay, que a su personal lo obligan a tener la credencial con su fotografía, con su identificación, colgando en forma visible, cosa de que si se cruzan por cualquiera en un pasillo, esa persona que lo cruza sabe si es un empleado de la empresa o sabe si es una visita. Y si es una visita, tiene que tener indicado cuál es el área, el piso o el lugar donde esté autorizado para ingresar. Esto también es otra de las prácticas que no se cumplen habitualmente. Y respecto de lo que es seguridad informática, protección perimetral, la gran mayoría de las empresas corporativas lo tienen, pero muchas veces la protección perimetral solamente pasa por colocar soluciones de firewalls. Y no solamente colocar soluciones de firewalls, sino colocarlos en una función de piloto automático. Es decir, nadie se pone a mirar los logs del firewall, nadie procesa esa información, nadie le agrega información que permita enriquecerla, por ejemplo con sistemas de prevención de intrusos para poder tener una
fotografía completa, una identificación completa de qué es lo que está pasando en ese momento por parte de los equipos de seguridad de la empresa. Entonces, uno le pregunta al responsable de seguridad o al operador de seguridad que le dieron esa función: ¿cómo sabés que el equipo está funcionando bien? No, yo miro el LED, si está verde está funcionando, así que no hago problema. Gestión de sistemas de gestión de seguridad de la información, muy pocas empresas lo tienen implementado. Todas las empresas, o sea, mejor dicho, todas las marcas de tecnología, de soluciones de firewalls, de sistemas de prevención de intrusos, etc., todos tienen sus propias plataformas de gestión a nivel de tecnología, es decir, sus sistemas de procesamientos de logs, sus sistemas de correlación de eventos, sus sistemas que permiten identificar falsos positivos, tener una consola de gestión por parte de algún operador de turno de seguridad en esa empresa que le permita saber cuáles son los eventos de alta severidad que en ese momento la empresa está teniendo para que pueda tomar acción, cuáles son informativos nada más o cuáles son los de importancia media. Y como les decía, gran parte del mercado deja su seguridad informática en piloto automático. Que funcione, y el día que tenga algún problema, algún incidente, bueno, recién ahí me voy a fijar a ver qué pasó, qué quisieron hacer, cuando en realidad a veces es qué han hecho, y recién ahí preocuparse. La seguridad física y la seguridad informática entre sí tienen factores de éxito que justamente cada una involucra a la otra. Muchas veces recibo comentarios de responsables de seguridad que me dicen: un determinado jefe de área o gerente de área me está pidiendo que, ya que colocamos las camaritas de vigilancia, él quiere tener posibilidad de acceder desde su casa a las imágenes que están generando las camaritas de vigilancia. Y el tema es, si esa persona tiene justificación y tiene necesidad por su trabajo de poder acceder a eso, es una cosa. Pero si es simplemente por chusmear qué es lo que está pasando en el área donde él teóricamente es el responsable y quiere ver qué es lo que pasa cuando él no está, no puede estar haciendo utilización de recursos que están orientados a seguridad. Porque también, desde el punto de vista de lo que veíamos, lo que hablábamos al principio, de qué es lo que pasa en las organizaciones, yo como responsable de seguridad, si tengo implementados determinados mecanismos de control, determinados mecanismos de protección, uno de los parámetros que me aseguran que sean efectivos es que menor cantidad de gente conozcan qué es lo que están haciendo esos tipos de dispositivos. Porque los únicos que lo tienen que conocer son los que tienen que tomar acción. Imagínense si cada vez que hay algún operativo de la Policía Federal sale por todos los medios por dónde van a pasar los móviles, hacia dónde se dirigen. Cuando llegan los móviles ya no hay más nada. Con esto sucede lo mismo. La información siempre tiene que estar protegida, independientemente de cuál sea la naturaleza o el formato en el cual está. Porque me causa tanto daño como empresa que me copien una base de datos de clientes, de la misma manera que si me roban un listado impreso porque alguien lo dejó cerca de una puerta de entrada y nadie se dio cuenta de que entró una persona ajena a la compañía y con un manotazo se acercó a un mostrador o a un escritorio y se llevó una carpeta. Me están robando información igual. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad en ese caso? ¿Me están robando información o me han robado información? ¿Es del responsable de seguridad informática? ¿Es del responsable de seguridad física? No, es el responsable de seguridad. Por eso es que tienen que empezar a unirse funciones y tiene que haber una única responsabilidad que englobe los dos aspectos de protección de la información. Se deben procesar los registros generados por los distintos tipos de soluciones. No solamente los equipos de seguridad informática generan logs. Los equipos de control de accesos, los equipos de detección de movimiento, los equipos de escaneo de contenidos, también generan logs. Y muchas veces uno le pregunta a las personas que están en las garitas de seguridad o al responsable de seguridad física que tiene bajo su control los vigiladores: ¿alguien mira los registros que van dejando este tipo de dispositivos? ¿Alguien sabe cuántas veces hubo proximidad de tarjetas magnéticas y que porque no estaba autorizado impidieron el acceso y que por lo tanto quedó identificada cuál era la tarjeta magnética que se acercó?
Cosa de que le pregunten después a la persona, che, ¿vos tenés esta tarjeta? Sí. ¿Y por qué quisiste acceder a este lugar? Si una función es compartida, ¿quién es el responsable? Es decir, empezamos a ver que si yo soy responsable de la seguridad de la información de la compañía, independientemente de cuál sea su formato, tengo que tener la responsabilidad y la posibilidad de acción o el poder de acción de todos los recursos que me permitan proteger eso. Y por último, en este cuadro, la ley de delitos informáticos nos permite ahora tener un tipo de tratamiento distinto cuando nos afectan o nos intentan afectar activos que están en formato digital. Acá tenemos un breve resumen de lo que significa esta ley publicada en el mes de junio, donde están marcados con recuadros en rojo lo que específicamente habla más claramente de lo que significa el tema de se penaliza la intrusión de correos electrónicos, de sistemas o datos informáticos de acceso restringido, se penaliza la destrucción o alteración de evidencias digitales para ser usadas como evidencias. Es decir, no solamente tenemos la responsabilidad de proteger que esto no suceda, sino también tenemos la responsabilidad de proteger que toda la información que se vaya registrando y que vaya generándose como evidencias de lo que está sucediendo, tiene que estar protegido. Entonces, así como yo soy responsable de tener protegidos los logs de los equipos de seguridad, los logs de mis soluciones antivirus, de mis sistemas de prevención de intrusos, de firewall, etc., también soy responsable de tener protegidos los logs de los sistemas de control de acceso. Porque si alguien me borra toda esa información y se produjo un robo dentro de una sala o un acceso no autorizado que provocó una puesta fuera de servicio de algún servicio que puede ser servicio de infraestructura, no solamente un sistema informático, y yo perdí toda la información de quiénes eran los que estaban ingresando, quiénes ingresaron en tal hora, quiénes salieron en tal hora, etc., también estoy teniendo los mismos expuestos. Cuando hablamos de qué proteger en seguridad, siempre me gusta tomar el esquema de, digamos, de lo que es las capas de una cebolla. Siempre el objetivo principal es proteger los datos y los activos de la empresa. Pero para protegerlos necesitamos contar con distintas capas de protección. La primera de las capas es, desde el punto de vista administrativo, tenemos que tener en claro cuáles son las políticas que la empresa fijó para proteger sus activos, cuáles son los estándares que los cuales se está sometiendo para poder asegurar que se cumplan, cuáles son los procesos y procedimientos y cuáles son los mecanismos de auditoría que la empresa define para que se verifiquen que esto se siga cumpliendo en el tiempo. Por arriba de eso viene la segunda capa, que es todo eso tecnológicamente cómo lo hago. Entonces empiezo a tener necesidad de ver, bueno, cómo voy a manejar el control de accesos, cómo voy a manejar los dispositivos de seguridad, de hardware y software. Es mucho más amplio, digamos, el análisis. Se verifica también qué tipo de tecnologías, qué tipo de soluciones, por el tamaño de la empresa, por digamos, la complejidad de su red, qué tipo de soluciones mixtas inclusive puedo llegar a considerar. Pero por encima de todo eso, necesito que alguien me proteja físicamente los recursos que yo estoy protegiendo de forma digital. Y ahí es donde tengo que ver el tema de la protección de infraestructura, el control de intrusos físicos. Para eso coloco vigiladores, personal de vigilancia que pida que la gente cuando ingrese se identifique, monitoreos, porque tengo que estar viendo qué es lo que pasa con el movimiento de la gente dentro de la empresa o inclusive con el movimiento fuera de la empresa, porque también yo soy responsable de ver si de afuera se está organizando un tumulto para poder ingresar a mi organización. También tengo que estar considerándolo y tengo que estar enterado. Guardias de seguridad, control ambiental. Es decir, esto demuestra que la parte de seguridad física realmente necesita estar cada vez más muy unida a todo lo que es la seguridad informática. Ya en la norma ISO 27001 y a raíz de la 27001 el agregado del dominio número 11 en la 27002, empezamos a identificar, que están ahí en color marrón, dominios que específicamente hablan de consideraciones que yo tengo que tomar a nivel de seguridad de la información
en términos de seguridad física y ambiental y en términos de gerenciamiento de incidentes de seguridad de la información. Es decir, ya las mismas estándares, las mismas normas internacionales me están diciendo señor, si usted es responsable de seguridad, tiene que contemplar también qué es lo que pasa desde el punto de vista físico, no es solamente todo lógico. Cuando hablamos de este tipo de conversión en lo que es el rol que tradicionalmente tenía el responsable de seguridad informática y que ahora en realidad tiene que empezar a asumir una nueva función, o mejor dicho, tiene que sumar nuevas atribuciones dentro de su área de control, vamos a ver que en las tres grandes etapas, lo que es análisis, mitigación y gestión y control, vamos a estar viendo que las tecnologías de seguridad física y de seguridad informática son las que se tienen que estar evaluando para poder saber de qué manera vamos a estar protegiendo los recursos de la empresa. Y eso está dentro de la función del CSO ahora. De la misma forma, en todo lo que corresponde a acciones dentro del plan de seguridad, lo que significa procesos y procedimientos de resguardo de la información, procesos y procedimientos de políticas de backups, si yo tengo que estar manejando políticas de cintas vitales o lo que se llaman backups off-site. Es decir, estoy manejando situaciones que me involucran operativamente con funciones de seguridad física. Si yo tengo que sacar información hacia afuera de la organización, lo tengo que sacar con medios protegidos y con mecanismos y procedimientos que me aseguren que no va a ser alterado o no va a ser, robada esa información cuando esté en tránsito también. Políticas de cumplimiento dependiendo del segmento de industria o el tipo de negocio en el cual está la empresa, y políticas de plan de continuidad de negocios que incluyen lo que significa los planes de recuperación ante desastres desde el punto de vista de sistemas. Pero lo importante en el plan de continuidad de negocios es que uno tiene que estar garantizando de qué manera resuelve que la empresa pueda seguir haciendo sus negocios desde el mismo sitio en una situación de emergencia o desde otro sitio alterno. Siempre vemos que la injerencia de actividades que son desde el punto de vista físicos empiezan a tener peso en distintos subcomponentes de lo que son los planes de seguridad. Y en la parte de gestión y control, cuando hablamos de monitoreos, generación de reportes, ejecución de auditorías, por último, el tema de acciones sumarias y penales. Muchas veces, cuando se detecta que hay un incumplimiento en política de seguridad y se identifica quién es la persona responsable, a veces las empresas pueden optar de distintas formas. Despiden al empleado o directamente lo reasignan a otro lado porque dicen no, pero no da para hacer una acción penal, para hacer una denuncia hacia afuera. Y sin embargo tampoco hacen una acción sumarial. Entonces, lo que se tiene que considerar es que si yo soy responsable, también soy responsable de ejecutar todos los procesos, no solamente correctivos, sino también todos los procesos de penalización, para que también esas acciones sirvan de ejemplo al resto del personal, para que sepan que tienen que estar cumpliendo las políticas en forma obligatoria. Acá hay un organigrama sugerido de lo que sería una unidad de seguridad, donde vemos cuáles son las posiciones que están orientadas a las funciones de seguridad física y las posiciones que corresponden a la seguridad informática, pero que las dos las reportan al responsable de seguridad, al Chief Security Officer. Vemos la cantidad de vigiladores con el supervisor de vigilancia, responsables de supervisión de control de accesos, que son un poco los que tienen que estar velando por no solamente la implementación de los recursos, sino también por el funcionamiento y la gestión de esos recursos. Y por otro lado, todo lo que significan las funciones de seguridad a nivel de un Security Operations Center con sus operadores de seguridad en funcionamiento, una división o un responsable de análisis forense, una división o un responsable de Vulnerability Assessment, es decir, que se encarguen de verificar cuáles son los niveles de seguridad que la empresa está teniendo, tanto externo como interno, y también los especialistas por plataformas, donde, dependiendo del tipo de plataforma tecnológica, tendré uno, varios o todos. Esto me permite que a nivel del CSO, realmente la información
de la gestión que se está llevando a cabo, tanto en actividades de seguridad física como en seguridad informática, realmente le están llegando con un mismo nivel de calidad. Es decir, él no tiene por qué invertir tiempo en la parte operativa, sino que lo que tiene que invertir tiempo es en el control de la gestión. Áreas de acción desde el punto de vista de seguridad física, y donde vemos que cada vez más hay soluciones que interactúan o que generan información de control que se tiene que estar analizando, que se tiene que estar procesando y que se tiene que estar tomando acciones dependiendo de los resultados que me dé ese procesamiento. Barreras de entradas y molinetes, controles de acceso a través de distintos tipos de sistemas, cercos infrarrojos en el caso donde yo tengo predios industriales. Tengo posibilidad de tener controles y que cuando cualquier tipo de incidente me ocurra, puede ser una persona que esté saltando un cerco sobre el fondo de la planta o puede ser un animal. Tarjetas de identificación, destrucción de documentos, y esto también es un tema clave. Cuando hablamos de lo que es la vida de los documentos o la vida de la información digital, cuando ésta está clasificada, tiene que tener un nivel de destrucción acorde a su clasificación. Yo no puedo estar tirando documentación clasificada confidencial o privada en un tacho de basura para que el recolector de basura saque el listado y de golpe se dé cuenta que tengo información que es sumamente importante para posiblemente algún competidor. Videovigilancia, cámaras de grabación a través de grabaciones en cintas o a través de mecanismos de CCTV, man-trap y bunkers, es decir, lo que significan a políticas de protección de la gente en el momento que ingresa al área principal de acceso a la empresa, que si esa persona no cumple con los requerimientos para poder ser atendido, es decir, lo que estoy diciendo, esta persona después de haberse identificado en forma falsa saca un arma y dice que quiere ingresar para poder hacer cualquier delito, si está en un lugar donde está completamente aislado, donde el personal que lo está recibiendo está atrás de vidrios blindados, donde las puertas de acceso no va a poder accederlas salvo que tenga algún mecanismo de autenticación que les permita abrir, esa persona queda encerrada ahí. Lo mismo el lugar donde se están haciendo las sesiones de monitoreo y control de las cámaras. No puede ser un lugar que tenga libre acceso. Vigiladores y rondines. Hoy hay mecanismos como para asegurarme que efectivamente el personal esté pasando por los distintos lugares de la empresa que realmente yo quiero proteger. Detectores de metales, no solamente a nivel de las barras, sino también a nivel de los arcos o los portales, para que cuando la gente ingresa automáticamente se identifica si está ingresando o no con determinado tipo de material, y que yo puedo identificar y además puedo llegar a manejar cuál es el nivel de sensor que detecte dependiendo del tamaño, dependiendo la cantidad de masa que detecte de metal. Escáneres de contenido, para no tener que estar colocando una persona para que a todas las señoritas y señoras, a ver, por favor, me abre la cartera. No, directamente que pase el bolso como lo pasan por los aeropuertos y automáticamente se sabe qué es lo que está teniendo adentro, sin tener que invadir la privacidad de que la persona le tenga que mostrar todo. Protección de infraestructura a nivel de soluciones donde hay sistemas antiincendios, sistemas, para inundaciones, sistemas de control de aire acondicionado, etc. Y todo lo que son alarmas y sensores. Hoy los sistemas de alarmas y sensores con las soluciones de videovigilancia, con manejo de cámaras, me permiten trabajar en forma unificada y hacer que un incidente detectado por una cámara pueda accionarme una alarma, como si físicamente se hubiera producido, el accionamiento de un sensor. Con esto vemos las áreas de acción de la parte de seguridad física, y las áreas de acción en la parte de seguridad informática es lo que corresponde a qué es lo que pasa desde adentro de mis recursos de redes, desde adentro de mis servidores, desde adentro de mis puestos de trabajo, con verificaciones de vulnerabilidades externas e internas. Esto es una práctica que las empresas tienen que empezar a manejar, no es solamente un análisis de vulnerabilidad o un test de intrusión solamente externo, se tiene que ver qué es lo que pasa desde adentro de la red. Muchas veces uno ahí se lleva sorpresas porque ve cantidad de gente que empieza a bajar las barreras de protección o los mecanismos de seguridad para que su equipo ande más rápido. ¿Qué políticas vamos a estar eligiendo a nivel de antivirus y anti-spyware? ¿Qué productos?
soluciones de anti-spam y anti-phishing, filtros de contenido. Los filtros de contenido no solamente están orientados a impedir que los menores tengan acceso a contenidos inconvenientes, están también orientados a que la gente que está en las organizaciones tenga cada vez menos posibilidad de perder productividad por estar accediendo a sitios que no tienen nada que ver con su función laboral. Firewalls y sistemas de prevención de intrusos, control de inventarios de hardware y software, donde realmente yo tengo que tener en claro qué es lo que está pasando con cada uno de los componentes, tengo que saber si alguien está variando configuraciones físicas o si alguien está haciendo instalaciones de software no autorizado. Existen hoy herramientas que me permiten identificar la máquina tal, se identificó que se cambió la unidad lectora grabadora. ¿Por qué? Porque el empleado pensaba, uy, me colocaron una PC nueva, aprovecho, le saco la lectora grabadora de esta máquina, la cambio por la de casa que está usada y total acá no la uso mucho. Bueno, está haciendo, digamos, un uso incorrecto de los activos que la empresa le está dando para hacer su trabajo. Protección de correos electrónicos, para evitar que correos electrónicos sean enviados a gente que no está autorizada para recibirlos, sobre todo cuando se quiere manejar información privada o información confidencial a nivel de líneas gerenciales o a nivel cúpula o a nivel directorio de la organización. Soluciones de control de dispositivos orientados a evitar la fuga y el robo de información. Hoy cualquiera, pueden contarlos por la calle y van a ver la cantidad de cientos que cuentan, gente que está colgando con su MP3 escuchando música, y el MP3 no es más ni menos que un pendrive que tiene posibilidad además de tener un auricular. Yo en un MP3 puedo cargar información de la misma forma que lo cargo en un pendrive. Entonces, si no tengo mecanismos de protección para que la gente no me saque en formato digital la información, en cualquier momento puedo ver que mis bases de datos de clientes o información privada de la empresa, la gente al principio puede ser que diga, no, me la llevo porque la trabajo más cómodo en casa, así gano tiempo, pero eso es, digamos, son argumentos falsos. Administración de redes y control de las VPNs. Yendo al caso que comentaba Nicolás con las soluciones de Identity Management, muchas veces empresas que de golpe personal deja de trabajar en esa organización, se va y se acuerdan de darles de baja en determinados servicios y no en todos. Y esa persona, cuando sale y está fuera de la organización, se fija a ver qué servicio le quedó habilitado y resulta que, oh, sorpresa, le dejaron el acceso de VPN habilitado, por lo tanto esa persona puede seguir entrando. Ese tipo de verificaciones se tiene que estar haciendo. Y si se tiene una serie de identidades, automáticamente cuando la persona deja la compañía, se le bajan todos los perfiles y todas las autorizaciones que tenía, porque la persona se la da de baja en todos los roles. Soluciones de autenticación fuerte, es decir, para que si yo tengo acceso a través de VPNs, tenga un segundo lugar de validación, que a través de la identificación con un token, esa persona pueda realmente revalidarse que efectivamente es quien dice ser. Y por último el tema de análisis forense, que siempre lo tenemos que tener en claro, de que cada vez que tenemos un incidente, atrás de la identificación del incidente tiene que haber una práctica de forense para verificar si el incidente fue exitoso o si el incidente no fue exitoso y ver por qué motivo se produjo. Si el incidente fue exitoso, además de saber por qué motivo, tenemos que saber de qué manera hacemos que eso no vuelva a pasar más. Es decir, qué políticas son las que tenemos que dar de alta. Y si el incidente no fue exitoso, por un lado verificamos que las políticas que lo protegieron están en funcionamiento activo, pero además saber por qué motivo se dio esa situación. Bueno, todo lo que estuvimos viendo, vemos que está llevando a que cada vez él tenga la posibilidad de tener un rol de responsabilidad absoluta y de responsabilidad integral en todo lo que es el tema seguridad de la información de la empresa. Y en la medida que las organizaciones vayan adecuando sus estructuras para que haya un responsable de seguridad y que ese responsable de seguridad sea el que tenga que fijar las políticas de seguridad física y de seguridad lógica, la organización va a poder trabajar mucho más coordinadamente, porque no van a tener que estar viendo a ver si por casualidad coinciden las políticas de un área y la del otra. No, hay una sola persona que fija las políticas y es una sola persona la que se hace responsable del cumplimiento de las políticas. Este cuadro muestra un poco cuál fue el avance de las distintas etapas en lo que fue
el desarrollo de soluciones de seguridad, donde cada vez más estamos llegando a que la necesidad del control de las políticas tienen que estar puestas en un único responsable. Por ese motivo es que el rol que tienen que empezar a adoptar los Chief Security Officers involucra necesariamente las dos áreas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, les agradezco mucho.